Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así os saludo como cada semana, dependiendo del punto en que nos estás oyendo y visualizando. Y nuevamente en nuestro Jardín del Alma, muy bien acompañado con nuestro amigo José María Guillén. Muy buenos días. Él Buenos es días. nuestro naturópata y nuestro psicólogo que viene a informarnos y a intentar ayudar, como hacemos cada día con el programa, para que sepamos un poquito más de nosotros mismos, ¿no, José María? Sí, buenos días. Exactamente, esta es la idea. Sobre todo hay una intencionalidad formativa Exacto, formativa, y informativa. informativa. Si hablábamos de secretos últimamente, hoy hablaremos de las claves emocionales en algunos dolores musculares crónicos. ¿Qué significa el dolor para ti, José María? Bien, el dolor, de hecho es algo muy conocido porque todo el mundo ha sufrido algún dolor en su vida y lo va a sufrir. Claro, Es algo que desgraciadamente nos está ahí, toca de cuando en cuando. forma parte, digamos, de nuestra manera de ser, de nuestra mortalidad, ¿no? Bien, digamos que el dolor, hay ocasiones que no tiene un sentido más que como para mortificar a la persona, pero en general el dolor suele ser un aviso, es una alarma Las alarmas que decíamos el de otro que, día, exacto, ¿eh? entonces, que hay que actuar sobre un problema. ¿Eh? Entonces el asunto está en que el dolor lo hemos de alguna manera personalizado y tiene una entidad propia y el dolor por tanto es malo y por tanto hay que atacarlo, hay que reducirlo e eliminarlo. Y al dolor primeramente hay que entenderlo para saber de dónde viene y qué podemos hacer para evitarlo si es que se puede, porque evidentemente hay situaciones en las que ese dolor es absolutamente inevitable. Inevitable y no controlable, aunque ahí entraremos con productos mucho más potentes, con morfinas y otras cosas. Pero el dolor en general, estos dolores crónicos de una artrosis, de una artritis, de la reuma, que en un momento de la vida padecemos todos, ¿eh? Unos más temprano, otros más tarde, según la alimentación, según cómo nos hemos cuidado en la vida, así nos vamos a enfrentar al dolor. Y mira si es importante el dolor, que se han creado clínicas del dolor actualmente. ¿Y cómo trabajan? ¿Qué buscamos? ¿Qué intentan hacer con ese dolor? Bueno, en principio, normalmente cuando se tiene un dolor pequeño o puntual, pues normalmente no se hace nada, se sabe que es pasajero o bien se toma pues Un un analgésico y ya analgésico está. o lo que sea y ya está, no pasa nada. Porque hay distintos tipos de dolor, que pueden ser pasajeros, pueden ser superficiales, internos, pueden ser neurológicos, o pueden ser musculares, pueden ser de muchos tipos. Sí. Hay muchos tipos, o puede estar causado pues por un trauma o digamos, por Una ejemplo, intervención o cualquier cosa. por ejemplo, tenemos el cáncer, pues bueno, pues si uno tiene un cáncer, tiene un tumor y este tumor avanza y va provocando pues metástasis y problemas, pues lógicamente va a provocar un dolor. Más dolor y más dolor. Es lógico, ¿no? Pero aquí lo que nos vamos a centrar un poco más es en la parte un poco más desconocida, un poco del dolor, un poco aquella que podamos nosotros controlar un poco mejor, que podamos hacer algo directamente, bien en su origen o bien en calmarlo o eliminarlo. Entonces, estos dolores que tú has dicho, por ejemplo, dolores crónicos, que sería un poco el tema de hoy. Sí. Se ha visto, por ejemplo, en estudios científicos de que una persona nerviosa va a sentir más dolor que si está tranquila, si está calmada. Es decir, independientemente de la causa que esté Del provocando dolor. ese dolor, si la persona está nerviosa, pues A ser más intenso. va a percibirlo de manera más intensa que de otra. Porque el dolor, una parte de esos dolores se perciben a través de unas células que son nocioreceptores, ¿vale? Son receptores, Las terminaciones nerviosas de exacto, son todo. receptores internos. ¿Eh? Y por otro lado también tenemos neurotransmisores, como pueden ser la serotonina o como puede ser la dopamina, que la dopamina pues, puede ser capaz
de amortiguar dolor, de disminuirlo y tal. ¿Eh? Y hay más hormonas, hormonas que pueden rebajar, digamos, la sensación de dolor o incluso, pues, no percibirlo. Exacto. Bueno, eso acontece, mira, cuando hay un accidente en el que la persona está muy traumatizada, tiene huesos rotos, cristales clavados, un espanto, esta persona puede ingresar en un hospital sin dolor, porque es tal el shock que el cuerpo ha producido unas enzimas y unas endorfinas potentes para que durante unos momentos y a lo mejor una hora tú no sientas el dolor de todo el trauma que hay en ese cuerpo. Sí, todo esto tiene una explicación porque nuestro organismo, lo que se llama nuestro quinto cerebro, porque todo nuestro cuerpo, nuestra mente es un gran cerebro y que dispone de múltiples mecanismos para sobrevivir, para aguantar, para adaptarse y tal. Entonces, pues bueno, pues en cada caso pues Claro, actúan de una se manera o de otra. desencadenan una lluvia de hormonas, una lluvia de neurotransmisores, una desconexión, se puede provocar, se producen muchísimas reacciones que son paliativas o incluso regeneradoras, hay de todo, Sí, ¿vale? sí, sí. Esto ocurre, ¿no? Pero son facultades que nuestro quinto cerebro, nuestro cuerpo, nuestra mente tiene. Lo que pasa es que, bueno, hay situaciones que las desconocemos. Bueno, de hecho esto funciona de forma autónoma. Sí. Igual que nuestro cerebro funciona de forma autónoma, pero también podemos pensar de forma activa, pues nuestro quinto cerebro también funciona de forma autónoma, pero nosotros también podemos pensar y entender y actuar sobre un problema determinado. Entonces, cuando en el tema de hoy estamos hablando de las claves emocionales de algunos dolores crónicos. Bien. Muy bien. Nuestro sistema nervioso es el que percibe, de alguna manera, a través de estos receptores internos, el dolor. Correcto. Por ejemplo, hay personas, ya lo hemos hablado en otros programas, las personas altamente sensibles. Estas personas tienen un sistema nervioso, un sistema sensorial más fino y por tanto pueden percibir de una manera más intensa tanto sensaciones provenientes del exterior como las que se generan en el interior, con lo cual pueden ser más vulnerables al dolor en un momento dado, aunque todos, incluso estas personas, también podemos generar estrategias o nos podemos acostumbrar a aguantar el dolor, porque hay muchas personas pues, que ya de pequeñita les han dicho, tú tienes que ser duro, tienes que aguantar, no tienes que llorar. Exacto. Sobre todo los chicos. Claro, cuando te ponen una inyección y te hacen daño, pues tú aguantas. No llores. No cuando tienes problemas en casa o te duele no sé qué, pues te aguantas, aprendemos a aguantar. Y hay personas que aun teniendo un umbral de dolor más bajo, que rápidamente les duele todo, como puede ser una persona altamente sensible, se aprenden tácticas, actitudes para aguantar. Entonces no sienten tanto el dolor. Claro. O sea que es, digamos, un poco, es maleable, ¿no? Sí, es amoldable a cada persona y a cada situación. No es una cosa fija, sino que el aguantar el dolor es algo que se puede aprender y que se puede uno adaptar, ¿vale? Pero lo que decíamos, cuanto más nervioso está uno, más dolor va a sentir que si está tranquilo. De ahí la ventaja de utilizar, por ejemplo, técnicas de relajación. Claro. Sí. Si uno tiene un problema con dolor y no tiene ninguna opción de disminuirlo, ya sea pues, a través de un fármaco o de algo que puedas tomar, y lo único que puedes hacer es aguantar, pues puedes aprovechar para hacer una relajación, que se puede hacer de muchos tipos. Respirar. Porque entonces, pues, se disminuye esta capacidad de... Bueno, pero además se disminuye porque, aparte del trabajo de esa relajación, está el hecho
de que una persona que está centrada en su respiración y se desconecta del entorno, se desconecta de su propio dolor. Está centrada en esa respiración, en sentir su cuerpo, esas oleadas de aire que van hacia adentro y hacia afuera, hacen que su mente focalice realmente por ese rato, por esa media hora de clase o de trabajo, ese trabajo. Y automáticamente el dolor está ahí, pero no le has dado lugar y no le has dado privilegios. Entonces se ha callado. ¿Sí? Bueno, técnicas de relajación hay muchas. Entonces, muchas utilizan la respiración. Es una de las más básicas. Y te concentras en la respiración y esto calma. Pero también existen otras técnicas. Bueno, esas otras técnicas, claro, hay un amplio ventall, como decimos, un amplio abanico de técnicas. Pueden ser técnicas de visualización, de respiración, trabajar con el color. Hay muchas técnicas para calmar y aprender. ¿Y cómo decidimos la técnica? Cada uno buscará su forma y buscará al terapeuta que le ayude. Pues, José María, nos contabas esto, de que hay más técnicas que no solo se centran en la respiración. Exactamente. Relajarse, de alguna manera, es también desactivarse. Correcto. A nivel físico y a nivel mental. Entonces, hay personas que si se fijan en algo, o por eso la respiración o en algo, pues pueden encontrarse con que se activen más, que mantengan su activación. Puede ser más interesante, pues incluso, o interesante también, pues ponerte una música suave y dejarte llevar por la música. Por ejemplo. O simplemente para hacer mindfulness, relajarte. Buscar un punto. Y dejando pasar las imágenes, los pensamientos, aprender un poco a relajar. Y a fluir. Una cosa que yo recomiendo mucho es hacer como un escáner cerebral, o sea, mental. Que la persona, por ejemplo, tú cierras los ojos y te vas imaginando como si tuvieras un escáner que va bajando desde arriba hacia abajo. Entonces, vas notando si una parte de tu cuerpo, que puede ser pues, mandíbula, o puede ser el hombro, la nuca, la espalda, brazos, manos, estómago, vientre, todo. piernas, puede ser cualquier zona, está tensa. O sea, es un escáner para localizar, para sentir, percibir si tienes zonas tensas. Y soltar, relajarlas. Y entonces automáticamente en el momento en que tú sabes que si tienes esta zona tensa, pues relajarla, soltarla, moverla. Y ya está. Y entonces esto hace que en lugar de ir aguantando y incrementándose la tensión que luego puede provocar problemas, pues se disminuye, se relaja y entonces pues no se va acumulando. Va disminuyendo, va limpiando. Porque muchos dolores empiezan, por ejemplo, con no sé, contracturas o cosas muy puntuales, malos gestos o gestos continuados. Entonces no le das importancia. El otro día, cuando hablamos en el capítulo de la fibromialgia, hablamos pues de que la persona suele ser una persona altamente sensible y que tiene muchas tensiones emocionales dentro, pues porque es una persona muy, muy inquieta, muy rica interiormente, que se encuentra como un ave enjaulada que no puede volar. Entonces esto le produce un dolor como si la jaula le pesara encima. Sí, como si la jaula le aprisionara y le hiciera dolor, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, un caso contrario, como puede ser la distonía muscular. La distonía muscular pues puede ser un dolor o una sensación dolorosa o movimientos musculares totalmente involuntarios en alguna zona.
Y esto pues ocurre un poco más en personas que pueden ser altamente sensibles también, que esto les hace más vulnerables, pero que sí que han conseguido canalizar a lo mejor una parte de sus inquietudes, pueden ser inquietudes artísticas, creativas, al trabajo. Y entonces son personas que se concentran tanto en lo que están haciendo que sin darse cuenta Se tensan. fuerzan, que pueden forzar el cuello, la mano o una postura, depende. Por ejemplo, por ejemplo un violoncelista, Pues claro, tiene pues, esa postura ahí. al hacer así, pues entonces puede provocarle, ¿por qué? Pues porque está forzando Esa durante zona. mucho tiempo. Entonces, estas personas cuando realizan la función que les Que les encanta apasiona. y que les permite, entonces no sienten ni hambre, ni sed, ni frío, ni calor. Están como aquel que dice En su mundo. por encima de todo. Claro. Pero ¿qué ocurre? Que el cuerpo está ahí. Es tanto. Entonces, si el cuerpo lo tienes en una postura Continuada. continuada, Tensada. forzada y tal, aunque no te des cuenta, pues al final puede llegar un momento en que se dispare un dolor y tal. Entonces, pues bueno, pues todo esto, hay muchos dolores que tienen, digamos, una causa emocional detrás. Y bueno, por tanto, para solucionarlos, no funcionan según qué fármacos, No, es un tratamiento emocional. Hay que trabajar la sino que emoción. hay que ir a modificar Esa emoción. esa emoción. ¿No? Y sobre todo, por ejemplo, las personas que tienen problemas de mandíbula, que acaban yendo al dentista y el mastofacilar les acaba poniendo una pieza de descarga. ¿Qué pasa? De descarga de los nervios. Porque antes de llevar esta pieza, se están comiendo los dientes porque están toda la noche forzando, apretando mandíbulas y se levantan con dolores de mandíbulas, articulares, de oído, de cuello, y en principio no saben por qué. Cuando un día pasan al dentista por otra situación, el dentista se fija y dice, usted se está comiendo los dientes, porque están tensando. Entonces les dan esa placa para que muerdan la placa de descarga, ¿vale? Pero en realidad no están solucionando. Bueno, evidentemente es un paliativo para evitar más daños en los dientes. Pero no estamos solucionando nada. Perfecto. Pero la causa, ¿cuál es? La causa es emocional. Esa persona sufre de estrés, esa persona tiene ansiedad, tiene preocupaciones, está sufriendo. Cuando llega el momento de que no está dormido, cuando consigue dormirse y no piensa en todo el problema, el cuerpo reacciona todavía intentando descargar la tensión que ha producido durante el día a través de ese apretar mandíbulas. Está intentando descargar mecánicamente. Claro, el cuerpo reacciona a tus preocupaciones. Claro. Y al estar dormido, pues en lugar de, por ejemplo, de coger las manos y hacer así, pues parece que es más fácil descargar aquí. Apretar. Porque de alguna manera es como si estuvieras luchando, ¿no? Exacto. Porque ya sabemos, incluso en la literatura, el cine, hay que apretar los dientes para luchar, puños, ¿no? sí. ¿Bien? Entonces es algo que ya se considera como natural. Entonces cuando tú aprietas los dientes es porque hay algo que te está mortificando, manteniendo en un estado de rabia, de impotencia, de nervios. Claro. Y entonces esto es lo que hay que ir a solucionar. Claro. De manera que cuando te vayas a dormir hagas una relajación y te quedes plácidamente dormido. Que te ayude, pero además del origen, a ver qué te pasa, hay un problema con el trabajo, con el estrés, o la familia, ¿Qué cosa? O un trauma anterior o lo que sea. Bueno, pues vamos a hablarlo, vamos a mirarlo y vamos a intentar solucionarlo, vamos a dejarlo atrás, porque claro, lo que ocurre mucho en psicología es que las personas van arrastrando problemas que sucedieron pues hace años, los van arrastrando como si formaran parte de ella, como si no pudieran superarlo. Y entonces esto va creando pues una manera de estar, de vivir, de comportarse, que se va somatizando. ¿Sabes qué pasa? Que no han aprendido a perdonarse si son culpables o no han sabido perdonar.
La primera lección que hay que aprender es a perdonar y a Bien, perdonarse. la terapia del perdón es una terapia importante y a veces no es porque a la persona que tengas que perdonar se lo merezca, ¿no? Porque quizás no se lo merece No. o ni te ha pedido perdón, pero te interesa más A a ti, ti a ti, perdonar. a ti. Te interesa a ti perdonar, sacártelo de encima Exacto. y el problema ya está, porque si ya te pasó algo que te hizo sentir mal, pues bueno, pues lo pasaste mal en aquel momento. Pero no tiene ningún sentido que Seguir tú pasándolo lo mal. vayas reviviendo, Claro que no. reviviendo y reviviendo y te vayas haciendo daño a ti mismo, reviviendo algo que hizo otra persona. Es mejor dejarlo Olvídalo. estar, y ya está, y ya está, y a vivir a otra cosa mariposa, porque no puedes estar siempre siendo víctima de algo que te ocurrió que efectivamente hizo daño, pero no. Te interesa dejarlo. Entonces la terapia de perdón es una de las técnicas. Pero de hecho esto es mucho más complejo. No todo se arregla con el perdón, Pero es una parte del porque trabajo. sí, sí, por supuesto, pero hay hay una variabilidad de causas, de problemas muy grande, No, muy no, grande. sí, Entonces sí. las terapias van dirigidas a solucionar cada persona, En cada su problema mundo. y además de una manera muy, muy personal, porque lo que le puede servir a uno no le va a servir a otro. No, no, porque cada problema es propio. Porque Exacto. cada uno se hace su problema, según su forma de pensar, según su forma de ver la vida y según la forma de sentirla. Entonces, para ello hay que tener cada problema tiene una respuesta. Lo que yo le estaba contando a José María es que el perdón es una forma de trabajo, Por supuesto. pero completada con muchas más cosas, porque lo que yo siempre digo cuando vienen a vernos, los pacientes que vienen se tienen que comprometer con nuestra forma de trabajo, que es realmente trabajar para ellos mismos. No descargarnos a nosotros toda la responsabilidad, ayúdeme y usted hágame el trabajo. Es todo lo contrario. Aquí la gente tiene que trabajar cada uno por su causa. Sí, y evidentemente hay que trabajar. Trabajar quiere decir Ponerse, esforzarse, un esforzarse. esfuerzo. Ya, porque claro, muchas personas cuando les dices tienes que hacer esto, uy, eso cuesta mucho. Mucho. Bueno, pero por ejemplo incluso me lo dicen personas pues, que a lo mejor que tienen la carrera universitaria. Entonces yo les pregunto, oye, ¿tu carrera, tu título universitario te lo regalaron? No. ¿Te costó? Sí. Pues eso no te va a costar tanto como tu Tu carrera carrera. universitaria. Si tú la carrera la superaste y Y te te costó pusiste. y tú te propusiste superarla, este problema que estamos hablando ahora, también si te lo propones lo puedes superar. Claro, Aunque, claro, aunque cueste. claro. Pero hay que proponérselo. Claro, dicen aquello de que lo que nada cuesta, nada vale. Claro, O sea que, bueno, cuesta, pero lo puedes hacer perfectamente. Te costará más, te costará menos. Y es la persona la que tiene que hacer. claro. Evidentemente, el terapeuta le va a ayudar. Yo, más bien, tengo un papel de facilitador. Claro, Pero lo que tiene que hacer el trabajo es la persona, como con yo. la ventaja de que cuando consigue mejorar, esa mejora ya le queda dentro. Queda Porque grabada. esta persona ha aprendido Ujú. a cambiar, a entender, y tiene, digamos, un activo. Este aprendizaje es como si uno aprende alemán, Claro, le va a costar aprender, pero una vez lo sabe ya lo tiene. ya está para siempre. Para Ya lo va siempre. a poder utilizar posteriormente. Pues esto es lo mismo. Cuando una persona aprende pues, a relajarse, aprende pues, a superar problemas, a no dejarse llevar Por las por emociones, por las por la emociones. presión, por ejemplo, muchas personas pues se dejan llevar mucho o se preocupan demasiado por lo que dirán los demás, o tienen una autoestima baja, o tienen mucha inseguridad, o se dejan llevar pues por esto, pues, por el pasado. Pues claro, todo esto hay que trabajarlo. Claro, aprender a Pero, soltar, pero aprender a esto va a quedar soltar. en beneficio de la persona. Por supuesto, por supuesto. Una ¿Verdad? vida que haya aprendido, ya es tuyo. Es como el Exactamente. idioma, ya es para siempre, ¿no? Exacto. Y luego tenemos más terapias, por ejemplo, con el dolor,
con el dolor y con las relajaciones, o sea, con el estrés, con el bruxismo o lo que sea, con la ansiedad. Una de las terapias que he utilizado, y aquí lo explico en el libro El quinto cerebro, es por ejemplo el biomagnetismo. Ya. El biomagnetismo, que es la terapia con imanes, yo hago el biomagnetismo emocional, que es, digamos, una parte del biomagnetismo ya dirigido más concretamente a la parte emocional, a la parte nerviosa. Lo que pasa es que los imanes conservan su poder energético, conservan su poder antiinflamatorio, que eso está comprobado ya desde hace muchísimo tiempo, que ese poder no es algo que sea charlatanería, sino lo único que ocurre es que no se promueven estudios científicos para comprobar que esto pues tiene su beneficio. Entonces, claro, como que no hay suficiente evidencia científica, lógicamente, pues a quien le interesa ponerlo en el lado de la pseudociencia. Sí, en el lado oscuro. Claro, el lado oscuro. Pero la verdad es que funciona y funciona muy bien. Yo hace muchísimos años que lo utilizo. Antes de salir el par biomagnético, yo ya utilizaba los imanes. Exacto. Toda la vida. No sé si llevo 35 años de terapeuta, 35 años que los llevo utilizando y comprobado. Entonces, pues bueno, pues lo utilizo, por ejemplo, cuando una persona tiene fibromialgia, dolor y todo esto, pues los imanes tienen un efecto increíble, increíblemente bueno. Es muy efectivo. Sí. Y si esto, entonces, por ejemplo, claro, cuando lo pongo en una camilla a una persona que tiene toda esa sintomatología de dolor, puede tener depresión, puede tener insomnio, puede tener varias cosas al mismo tiempo, el biomagnetismo tiene la ventaja de que actúa también de una manera holística. O sea, es, digamos, una herramienta ideal para el quinto cerebro. Es decir, para todo nuestro cuerpo y nuestra mente, porque está todo unido, está todo interrelacionado. Y entonces, estas personas, pues, en muchas ocasiones, pues, tienen varios problemas, pero cuando empiezan a mejorar todo. En general, todo. Unos antes, Exacto. unos después, según la antigüedad del problema. Exacto, según cómo está enquistado. Depende de la afectación orgánica, porque claro, si por ejemplo tenemos una artrosis, lógicamente hay una degeneración de los huesos, de los cartílagos. Ahora, lógicamente, esto no se va a regenerar así como así. De hecho, se admite que no es reversible. Claro. Bueno, sin embargo puede mejorar mucho o se puede parar, se puede ralentizar. ¿Vale? Y todo esto, esos trastornos psicosomáticos, ¿hasta qué punto puede arrastrar a la persona a no encontrar el camino de la curación? Sí, pues porque ocurre que se pueden solapar otras cuestiones emocionales. Por ejemplo, puede ser un victimismo. Puede ser un victimismo en el cual la persona, mientras esté enferma, lo van a cuidar, lo van a querer más, exactamente, lo van a animar. Sí, y no va a tener que afrontar según qué cosas, responsabilizarse. Claro. A lo mejor esconde el no hacerse responsable de su propia vida. No. Entonces, y es algo inconsciente, no lo hace inconscientemente. Es porque la persona pues tiene una tendencia natural al placer, al mínimo esfuerzo, al egocentrismo. También. Y entonces, claro, esto ocurre a veces que cuando se junta la persona así con una persona, por ejemplo, altamente sensible, o una persona que sea como muy buena persona, entonces se produce una relación tóxica. Porque entonces esta persona puede verter en los demás parte de sus frustraciones, de sus problemas. Sí, es muy, muy tóxico. Entonces, el problema inicialmente personal se convierte en un problema familiar. Claro. Y luego, con el tiempo, pues se pueden venir a la consulta, pues los hijos, la hija. Sí, todo se va transmitiendo. Claro, la víctima va transmitiendo todas sus ansiedades
y sintiéndose cada vez más víctima porque llega a agotar al que convive con ella o a los familiares que le rodean, que intentan cuando comienza toda la historia el apoyo total, pero cuando después de años y de mucho tiempo ven que nada ha cambiado, pues porque aunque ella dice intentar cambiarlo, no lo ha hecho, porque lo que ha buscado es siempre el trabajo del terapeuta o el trabajo del médico, pero realmente no se ha puesto en sí mismo diciendo, bueno, ¿hasta cuándo quiero estar enferma? ¿Hasta cuándo quiero ser una Bueno, víctima? aquí hay, en realidad, esto es lo que pasa, lo que suele pasar, pero no hay una intencionalidad, No, pero es la inconsciencia. no hay una conciencia de que No, se está no la hay. pasando. No hay. Entonces, de aquí de lo que se trata es de que cualquier persona que tenga problemas de dolores crónicos desde hace años, que tenga problemas de depresión, que tenga problemas realmente para encontrarse bien, o sea, dentro de su familia o en el trabajo y tal, que piense que se pueden hacer cosas para mejorar. Que si lo que has hecho hasta ahora no te ha funcionado, puede ser por distintas razones, pues porque cada uno coge una parte, uno le hace una terapia, otro le hace otra, o por ejemplo dice, a ver, este fármaco o este suplemento o esta hierba me va bien para esto, sí, bueno, pues lo probaré. O sea, hace una política de parches. Y entonces de aquí de lo que se trata es de tomar conciencia y Pero ahí, conciencia. y ahí es donde yo lo hablo y lo explico en el libro El Quinto Cerebro, que la persona tiene que tomar conciencia de su poder, de su capacidad de cambio. Que si una cosa no ha funcionado hasta ahora, hay que analizar por qué no ha funcionado. Porque a lo mejor ella no ha puesto todo lo que tiene que poner. Normalmente es porque se aplican parches, se aplican terapias que no tienen en cuenta la globalidad del organismo, no tienen en cuenta la unión entre mente y cuerpo. Y entonces, pues, o arregla una cosa pero la otra no, y entonces con el tiempo vuelve a estar igual o peor. Vuelve ahí. Y entonces esto tiene un efecto negativo porque la persona se va desesperanzando, se va perdiendo la esperanza. Llega un momento, a mí me han venido muchas personas que han estado muchísimos años sufriendo problemas emocionales, depresión, inseguridad, dolores y tal. Y cuando han venido, hemos hecho un programa holístico, un programa integrativo, y han mejorado, pues dicen, ojalá hubiera venido antes. Claro, es que una cosa no haya funcionado, no quiere decir que no pueda funcionar si trabajamos de otra manera, de una manera más racional, más estratégica, más inteligente y más completa. Y sobre todo totalmente natural. Claro. Porque un organismo que esté intoxicado por distintas razones, si lo vamos a intoxicar más, no vamos a salir, no vamos a empeorar. Vamos a empeorar. Y entonces, dentro de todas estas técnicas que decías de relajación, está este control del dolor a través de la mente. ¿No? Sí, sí. Ahí hay otra fórmula de trabajo y ahí la gente tiene que implicarse todavía. Sí, sí. Por ejemplo, el yoga. El yoga para mí debería ser obligatorio en las escuelas, ya en la infancia, porque es una manera de entender, de aprender, de conectar con nosotros mismos para saber realmente conocer lo más importante que podemos tener en nuestra vida, que somos nosotros mismos. Porque claro, si sabemos lo que hace la Belén Esteban, o lo que hace el Cristiano Ronaldo, o lo que hace... y no sabemos lo que realmente hacemos nosotros, francamente es equivocarse muy mucho. Tenemos que aprender a entendernos, a saber cómo funciona nuestro cuerpo y nuestra mente. A partir de ella tenemos media salud ganada. Claro. De a partir de aquí, que entonces con la ayuda de alguien que sepa, pues entonces hacer el conjunto se del unen trabajo. Fuerzas, porque yo lo primero que les digo a mis pacientes es donde no llegues tú voy a llegar yo, donde no llegue yo vas a llegar tú, porque vamos a formar equipo. Claro. Porque hay personas que están ya tan cansadas, tan negativizadas, que ya no creen en nada.
Y a veces tengo que reconocer que me he encontrado con terapeutas que son verdaderos charlatanes. Sí. Esto sí que estoy de acuerdo en que se debería prohibir, Eso hace daño. porque A los que hace somos mucho daño. serios Ahora bien, trabajando. un terapeuta que sea serio, que tenga sus conocimientos realmente contrastados, Y su formación. de formación, y entonces puede aportar mucho de beneficio para esa persona. ¿Eh? Lo peor es cuando caen en manos de esos desalmados, de esos charlatanes que reúnen masas hablando de milagros que no existen, poniendo a la ciencia por el suelo, cuando los que trabajan con la ciencia son gente formada, informada y son luchadores por cosas de sanación y de trabajos muy importantes demostrados, porque claro, yo puedo venderte la luna, pero no puedo demostrarte cómo se vende, entonces no vale. O sea, cuando tú dices algo a alguien, tienes que aportar cosas que le demuestren que esto se hace por este motivo y funciona por este motivo. Y no vengamos los charlatanes a decir que las cosas estas funcionan porque hay intereses creados de farmacéuticas, de médicos. Sí que hay una mafia en muchos puntos de esto, pero hay gente muy sana y muy honrada que está luchando por todos los demás. Exactamente. Afortunadamente, cada vez hay más médicos integrativos Claro. que están aplicando pues tanto lo que es la medicina farmacológica Como la natural. seleccionada, Claro. porque no todo les vale, No. con lo que sería un poco ya la medicina más natural. ¿Eh? Incluso yo tengo muchos médicos que me han enviado pacientes. Para que tú hagas la parte del trabajo que Sí. ellos no se dedican. Ellos se Totalmente. dedican a ese trabajo global y tú haces otro tipo de trabajo. Es complementario. Entonces nos complementamos y así yo Exacto. hago un tipo de trabajo y cuando hay una historia que a mí no me toca como terapeuta ni como naturópata, lo enviaré al especialista que le corresponda. Sí. No lo voy a tener aquí guardándomelo para mí, eso no es mi interés. Mi interés es ayudar a la persona como lo haces tú. Entonces lo que hacemos es derivarlo al especialista en concreto que va a hacer la parte que yo no hago porque no soy médico. Porque es necesario. Entonces, nosotros respetamos los médicos y ellos nos respetan, pero nos respetan siempre que trabajemos correctamente. Yo cuando me fui a formar como naturópata y dejé toda la parte de enfermería, la primera persona que me felicitó fue un médico que con lo que yo trabajaba y me dijo, estoy muy contenta, muy contento y muy enfadado a la vez. ¿Por qué estoy enfadado? Porque todas las enfermeras os vais al otro lado. Pero ¿por qué estoy contento? Porque donde yo no pueda llegar a calmar un dolor y tú con otras técnicas lo hagas, yo firmo donde tú necesites que firme. Sí. Esto es un hombre inteligente y era un gran médico. Y honesto. Honesto porque lo que falta es honestidad. Claro. La falta de honestidad, porque ¿cuál es el objetivo? Curar, ayudar. El objetivo de la salud es que la gente esté sana y no sufra enfermedades o se recupere. No se trata de hacer negocio, ni unos ni otros. Ni hacer los crónicos. La crónicos. prioridad es la salud de las personas. Correcto. Entonces, si un profesional, sea médico, sea terapeuta, tiene que anteponer esto y además su propio juramento hipocrático lo dice. Lo que pasa es que a veces se olvidan. Hipocrático parece hipócrita, sí. Porque no cumplen con sus propios juramentos. No. Entonces, de lo que se trata, la prioridad es la salud de la persona. Entonces, como regla general, cuando alguien, un terapeuta, abogue por un remedio milagroso, por un remedio que es lo mejor de todo, que funciona para todo, sobre todo cura todo. Esto, nos cura los cánceres, nos cura el SIDA, es imposible. Esto, o sea, la política de remedios, yo pues me invento esto, incluso una terapia, la terapia de no sé qué, porque pueden ser terapias que les dan nombres bombantes y cambian cosas, conocimientos que ya sabemos, pero le cambian el vestido. Entonces quieren tener, digamos, la patente, la patente es lo que mueve el dinero de algo. Entonces, no existen verdades universales, remedios universales y tal, sino que cada caso, cada persona, hay que investigar, hay que analizar y evaluar cuáles son los factores que han propiciado
que tenga unos problemas. Los problemas, claro. Evidentemente habrá siempre una predisposición genética, También. está claro, pero la predisposición genética no explica más allá del 15% de los problemas en cualquier enfermedad, incluyendo el cáncer. Sí, exacto. El resto es ambiental, es decir, es lo que hacemos, lo que comemos, lo que bebemos, lo que respiramos o cómo nos Y lo que movemos. tengamos, la emoción que tengamos, que vamos atacando una zona determinada y al final vamos a producir ese cáncer o cualquier cosa. Pero claro, no, que entonces yo soy culpable de mi cáncer. No estamos culpabilizando. Estamos dándole y buscándole los motivos del porqué. Bueno, entonces se basa, pues, básicamente todo esto crece y el caldo del cultivo está en la falta de información o en la desinformación, que hay de muchos tipos. O sea, ahora tenemos internet, tenemos un montón, una cantidad impresionante de gurús y de gente información, sabia que sabe de todo. pero hay mucha desinformación, entonces cuanto más sabemos, pues peor. Peor porque podemos tener informaciones equivocadas. Claro. Entonces, claro, esas son las funciones del libro El Quinto Cerebro. Que Para aclarar cosas. Quise aclarar cosas porque si nos complicamos demasiado la vida, aún es peor. Es peor. O sea, tenemos que tener en cuenta nuestras capacidades naturales de autocurativas o simplemente entender nuestra responsabilidad sobre comportamientos inadecuados que pueden con el tiempo acarrear problemas, para entender qué tenemos que hacer, cómo lo podemos cambiar, cómo podemos mejorar o tratar de forma natural y tal. Y cuidar nuestro cuerpo. Eso es lo que tenemos, cuidar nuestro cuerpo y tener una mente sana. Y sobre todo nuestra mente también. Exacto, es muy importante tener una mente sana. La mente y cuerpo, la interacción mente y cuerpo, pues es tan importante. Tiene que ser en equilibrio. Que por eso hay pues, las enfermedades psicosomáticas. Claro. Las enfermedades psicosomáticas son aquellas que, aun teniendo una manifestación totalmente física, pueden ser dolores o puede ser cualquier otro problema, problemas en la piel, lo que sea, se busca y no encuentran clínicamente una causa física. No existe. Física, no la encuentran porque todas las pruebas salen bien. Claro. Y sin embargo, el problema físico, orgánico, lo tiene. Entonces es cuando al final se dice, bueno, pues esto es de origen psicológico. Y entonces de ahí salen los trastornos, enfermedades psicosomáticas, las cuales, lógicamente, con un buen tratamiento, con un buen terapeuta que lleve todo esto a cabo. El dolor o la manifestación que sea externa se va a ir reduciendo a medida que la causa psicológica se vaya apagando. Se vaya apagando. Bueno, y se vaya acabando como nuestro tiempo, José María. Como siempre, aquí nos habíamos quedado hasta las tantas, pero el reloj continúa mandando. Estamos en un mundo en el que el reloj existe. Y también nos da excusa para volver, ¿no? Claro que sí. Así que es que se nos haga ameno, que no nos canse, que nos escuchan, que entiendan y que participen. Y sobre todo, si tienen preguntas, José María estará encantado de responderos a través de su web. Pueden para enviarme cualquier pregunta, o bien pueden hacerlo directamente al canal, programa, sí. O bien si quieren contactar conmigo personalmente, no hay ningún problema. Yo tengo una página web que se llama josemariaguillén.com y a partir de ahí van a ver toda una serie de información positiva y que les puede servir mucho. Y bueno, y a partir de ahí también me pueden enviar algunas preguntas que yo pues gustosamente les responderé. Pues muy bien, gracias José María por volver a estar con nosotros y a vosotros os esperamos, a todos ustedes, como siempre, a la próxima semana con más información, con más temas interesantes y a seguir con un año en forma positiva y a salir adelante. Aquí os esperamos como siempre. Un saludo. Saludo.